Bueno, hoy tenemos que ver a Heidegger, después de Husserl. Vamos a ver una obra de Heidegger que se refiere al tema del conocimiento. Se llama La esencia de la verdad. La esencia de la verdad. Trata acerca del mito de la caverna y el teeteto de Platón. El mito de la caverna y el teeteto de Platón. Vamos a ver entonces esta obra, que es muy importante para la comprensión de su filosofía entera, y dentro del lenguaje de Heidegger es bastante clara. Por supuesto, aquí encontraremos los influjos de los antecesores de Heidegger, sobre todo de Kant y de Husserl. Este libro contiene el texto de un curso que Heidegger dio en Friburgo en 1931 y 32. El año académico europeo está entre los dos años. Fue publicado recién en 1988. Vamos a ver, en primer lugar, algunos temas de las consideraciones introductivas. Tiene un primer título acerca de la problematicidad de nuestros prejuicios obvios sobre esencia y verdad. Esto significa que Heidegger, como hace siempre, pone en cuestión lo que significa la palabra esencia y lo que significa la palabra verdad y nuestra comprensión, que según él son prejuicios, es decir, lo que sabemos por anticipado. El tema es entonces la esencia de la verdad. Dice Heidegger, ¿qué cosa es verdad? La respuesta a la pregunta, ¿qué cosa es?, nos lleva a la esencia de una cosa. ¿Qué cosa es mesa? ¿Qué cosa son montaña, mar, planta? Cada vez que preguntamos qué cosa es, nos interrogamos acerca de la esencia de las cosas. Nos interrogamos y sin embargo las conocemos ya. Está subrayada en el texto de Heidegger la palabra conocemos. Esto es muy importante porque nos anuncia cuál será la temática de toda esta obra y por otra parte nos hace comprender los antecedentes que citamos, es decir, la referencia a Kant y a Husserl. Nos preguntamos acerca de las esencias de las cosas y sin embargo estas esencias las conocemos ya, las conocemos de antemano. Aquí ya hay un punto importante desde el punto de vista de la teoría del conocimiento. Hay un preconocimiento anterior a cualquier pregunta acerca de las cosas. No por caso, por casualidad, Heidegger está tratando de explicar en este libro la teoría de Platón, la teoría del conocimiento de Platón. Es decir, conecta la teoría platónica de manera velada con sus antecedentes idealistas en Kant y Husserl. Kant le da la base a priorística
y Husserl el método fenomenológico, que es una analítica del a priori, por decir así. Ya hemos visto brevemente en qué sentido hay que entender este método fenomenológico. Continúa el texto de Heidegger: nos interrogamos y sin embargo las conocemos ya. Más aún, no debemos necesariamente conocerlas ya para poder después preguntar y más aún responder qué cosa son ellas. Es decir, reafirma en modo interrogativo lo que antes dijo en modo asertivo, taxativo. En efecto, ¿qué cosa es, por ejemplo, una mesa? Propiamente eso que lo hace ser lo que es, lo que corresponde a toda cosa que es mesa. Lo que todas las mesas tienen en común entre ellas, esto que es común a cada mesa real y a todas las mesas posibles, es lo universal, la esencia, lo que algo es el universal. Ese universal, entonces, para Heidegger es algo que se posee anticipadamente. No es algo que se descubre por la experiencia, podríamos decir, sino que se sabe ya o se conoce ya qué cosa es la esencia. La esencia no solo en general, sino la esencia de cada cosa que conocemos. Pero este algo de común a todos lo encontramos solamente confrontando las mesas singulares para ver qué cosa de idéntico tienen en común. Esta afirmación está más bien del lado del realismo filosófico, parece referirse a la experiencia. Eso de común a todos lo encontramos confrontando. Ahora bien, esta confrontación no es la sola base del conocimiento. El conocimiento de las esencias está de antemano. Bueno, es evidente que aquí hay un paralelo con la teoría del conocimiento del intelecto agente de Aristóteles, pero la formulación heideggeriana, como dijimos anteriormente, se acerca más bien a la teoría de Platón desde lejos y sobre todo al condicionamiento idealista del a priori. Los dos condicionamientos están emparentados, lo hemos visto en Hegel. Hegel explícitamente se refiere a Platón después de haber aceptado la teoría aristotélica. Pero este algo de común a todos lo encontramos solamente confrontando las mesas singulares para ver qué cosa de idéntico tienen en común. Cuando nos interrogamos sobre su esencia, nosotros conocemos ya las mesas singulares y así también todo tipo de cosas singulares. Esto vale entonces también para nuestra pregunta: ¿qué cosa es la verdad? Es decir, cuando nos preguntamos acerca de las cosas que conocemos singularmente, en realidad las conocemos ya universalmente. Si no las conociéramos universalmente, no nos preguntaríamos acerca de lo singular, ni lo confrontaríamos. Es decir, el presupuesto fundamental es el a priori. Esto lo aplica también a la pregunta que
es el tema de estas reflexiones, es decir, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la esencia de la verdad? Conocemos verdades singulares, por ejemplo, 2 más 1 es 3, la Tierra gira alrededor del Sol, el otoño sigue al invierno, al principio de agosto de 1914 se desató la Guerra Mundial, Kant es un filósofo, en la calle hay ruido, esta aula tiene calefacción, bueno, se ve que está en invierno. Todo eso corresponde a verdades singulares. Estas cosas son verdades singulares, las llamamos así porque contienen algo de verdadero. ¿Y en qué cosa está contenido lo verdadero? ¿Qué cosa es, para decir así, aquello que lleva consigo lo verdadero? Son las aserciones que hemos pronunciado. Cada aserción singular es verdadera, es algo de verdadero, es una verdad. Ahora nos preguntamos, ¿qué cosa es la verdad en general, en absoluto? Es decir, sobre la base de lo dicho, ¿qué cosa hace que cada una de estas afirmaciones o aserciones sea una afirmación o aserción verdadera? Bueno, este texto de Heidegger es interesante confrontar con lo que se había visto en la fenomenología del espíritu de Hegel. Hay que notar aquí que Heidegger utiliza el mismo método para pasar de las cosas físicas a lo que él llama contenido universal y para pasar de las verdades a la esencia de la verdad. En el primer caso se trata de cosas materiales, de captar la esencia de cosas materiales o de afirmaciones referidas a cosas materiales. En el segundo caso se trata de buscar la esencia de algo que ya no es material, sino que son verdades singulares. En el razonamiento de Heidegger los dos casos equivalen. El primero, es decir, cosas materiales. El segundo, es decir, verdades, en el fondo algo metafísico, algo que es superior a la materia, algo que pertenece no solo al conocimiento humano, sino al conocimiento del conocimiento. Para saber qué cosa es la verdad, es necesario conocer el conocimiento. Porque, como dice la afirmación clásica acerca de la verdad, es la conformidad del intelecto con la cosa, y Heidegger se referirá inmediatamente a esa definición de verdad. Y cita también una definición de Aristóteles, es la semejanza de nuestras afecciones con el estado de las cosas. Es interesante entonces notar que en el análisis de Heidegger se reproduce de algún modo aquello que se encuentra en la fenomenología del espíritu de Hegel, es decir, que el conocimiento sensitivo es de algún modo ya intelectivo. Esto está en la esencia del idealismo, y en este sentido Heidegger no se aparta del idealismo. La verdad es concordancia, y tal concordancia subsiste porque la aserción o afirmación se conforma a aquello acerca de lo cual se afirma. La verdad es conformidad. La verdad es, por lo tanto, concordancia fundada sobre la conformidad de la aserción o afirmación con la cosa. Esto es un primer concepto de verdad. La verdad es conformidad. La verdad es, por lo tanto, concordancia
fundada sobre la conformidad de la aserción con la cosa. La aserción concuerda con lo que está conocido en el conocimiento, por lo tanto con lo verdadero. Aquí aparece el nivel metafísico que decíamos anteriormente. La aserción concuerda con lo que es conocido en el conocimiento y por lo tanto con lo verdadero. Pero entonces parecería que la concordancia de la aserción es el concordar con un concordante. De manera tal que la definición clásica sería circular. Con la concepción de la verdad como concordancia no hemos obtenido nada de comprensible, porque hemos discutido cada cosa en manera formal y sin un fundamento. Lo que se presentaba como obvio es en realidad del todo oscuro. Esto anuncia ya el tema fundamental de toda esta obra, que es la crítica de la concepción clásica de la verdad, como está en la Edad Media, como está en Santo Tomás, que Heidegger cita explícitamente, y como está en Aristóteles. Heidegger plantea otra concepción de la verdad. La verdad entendida como concordancia, como carácter de la aserción, es por lo tanto ambigua, no suficientemente delimitada en sí e indeterminada en cuanto a su proveniencia. No es por lo tanto comprendida y la obviedad es solamente aparente. Dice Heidegger, es obvio solamente en apariencia el significado de esta afirmación. Bueno, aquí tenemos que notar la aplicación del método fenomenológico. Husserl aplica el método de Husserl, que es una reducción al fundamento basada sobre la duda fundamentalmente. Husserl, como vimos, retoma la actitud cartesiana. Y en esto se conecta con el idealismo hegeliano. Para Hegel el fondo es siempre el método que es una división del pensamiento en la dialéctica. Bueno, Heidegger está profundamente marcado, sea por la herencia de Hegel. Un año antes de este curso había hecho un curso sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. Está marcado profundamente por Hegel y está marcado, por supuesto, por Husserl, que era su maestro. Al definir la esencia de la mesa o de la verdad, fíjense la equivalencia, ¿no? Porque habla de mesa como si fuera la verdad, al mismo nivel, ¿no? La esencia de la mesa, la esencia de la verdad. En el medio, por supuesto, están todas las cosas naturales, porque la mesa es un artefacto, entonces depende esencialmente de la mente humana, porque no existen las mesas en la naturaleza, y la verdad, en cambio, es algo metafísico. Heidegger, por ejemplo, en esta frase no pone las cosas de la naturaleza, que son fundamentales para determinar cómo conocemos nosotros la verdad, porque las cosas de la naturaleza son las más proporcionadas a nuestra mente. Es decir, las cosas de la naturaleza son aquellas a las cuales nuestra inteligencia principalmente aplica la noción de esencia, o más bien aquellas en las cuales se encuentra la esencia principalmente. En el definir la esencia de la mesa o de la verdad,
hemos hecho notar que no solo conocemos ya las mesas singulares y las verdades singulares, sino también que conociéndolas en cuanto tales, en lo que son en general, las conocemos ya en su esencia. Y más aún, que para poder llamar algo que encontramos y que se hace encuentro, y que nos viene al encuentro, en cuanto mesa, en cuanto montaña, en cuanto verdad, debemos ya conocer anticipadamente esta esencia. Esta frase es muy importante. La repito. En el definir la esencia de la mesa o de la verdad, hemos hecho notar que no solo conocemos ya mesas singulares y verdades singulares, sino también que conociéndolas en cuanto tales, esto es, en cuanto a lo que son en general, las conocemos ya en su esencia. Y más aún, que para poder llamar algo que encontramos y que nos viene al encuentro, en cuanto mesa, en cuanto montaña, en cuanto verdad, debemos ya conocer anticipadamente esta esencia. Demos vuelta a la frase. Primero está el conocimiento de la esencia. Después está la operación mental por la cual ponemos un nombre a los fenómenos. Porque conocemos ya la esencia de la mesa, porque conocemos ya la esencia de la montaña, porque conocemos ya la esencia de la verdad, cuando nos aparecen algunos fenómenos, o cuando algo aparece, porque aparecer es ya fenoménico como un término, cuando algo aparece, lo nombramos según la esencia que tenemos ya conocida. ¿Qué sucede entonces con este carácter peculiar de la esencia? Con el hecho de que ella debe ser ya conocida anticipadamente. ¿De qué tipo de necesidad se trata? ¿Por qué es así? ¿Es una casualidad, es decir, un dato de hecho que nosotros constatamos y aceptamos? ¿Comprendemos la esencialidad de la esencia si quedamos desconcertados frente a esta peculiaridad? No. Esencia y esencialidad son incomprensibles también bajo este aspecto. Es decir, no sabemos qué significa esencia, no sabemos qué significa la esencialidad de la esencia. A través de Husserl, entonces, a Heidegger le llega la actitud del método cartesiano, de la duda metódica, que, como hemos visto, en Husserl es fundamental. Heidegger en esta obra entonces dirá, no sabemos lo que es la esencia cuando pensamos normalmente acerca de la esencia. Lo cual se aplica no solo a la esencia como esencia, sino a todas las otras esencias. Es decir, a la esencia de caballo, de mesa, de verdad. Lo que era obvio se volvió incomprensible, pero lo es en la medida en la cual estamos dispuestos a pararnos y a esforzarnos ulteriormente respecto de esta cosa incomprensible, digna de preguntas. Y aquí manifiesta ya cuál será la respuesta que Heidegger propone, que en realidad tampoco es una respuesta,
porque la respuesta presupone la pregunta como una esencia. La respuesta no es una esencia que corresponde a otra esencia, es algo nuevo, según Heidegger. Dice en el punto segundo de estas consideraciones introductivas: retorno a la historia del concepto de verdad. No una confirmación historiográfica de opiniones preconcebidas, sino un recogimiento en la experiencia griega inicial de la aletheia, que quiere decir desvelamiento. Aquí Heidegger hace algo semejante a lo que realiza cuando trata acerca del ente. Según Heidegger, recordamos, en Occidente, después de Platón, se perdió el ser y el pensamiento se quedó con el ente. Aquí realiza una operación paralela a la que hizo con la metafísica en el ámbito de la teoría del conocimiento, gnoseología. De la misma manera que en Occidente se perdió, después de Platón, el sentido del ser, se perdió también el sentido de la verdad, que en cambio estaría en el pensamiento griego primitivo. Es decir, no se trata de hacer una historia de la filosofía para confirmar lo que es nuestra teoría, como hizo Aristóteles, sino que se trata de ir a la experiencia fundamental, dejando de lado lo que sucedió después. Dice Heidegger, la definición del medioevo y del periodo sucesivo era: veritas est adequatio reiet intellectus sigue enunciationis. La verdad es la adecuación de la cosa y del intelecto o de la enunciación. Verdad es la adecuación del pensamiento o de la aserción a la cosa, es decir, la concordancia con ella. O también la conmisuración, commensuratio, un medirse respecto de cual cosa. ¿Y en qué modo se concebía la esencia? Como quidditad. El qué cosa, en alemán Washeit. El qué cosa es, Wassein, de una cosa, su genus, lo universal en general. Y antes que esto, ¿cómo pensaban los antiguos el concepto de verdad y el concepto de esencia? La verdad era definida como homoiosis, ton pathematon tes psyches kai ton pragmaton, que quiere decir semejanza de las afecciones del alma con las cosas. Y la esencia como toti estin, o quidditas en latín, ¿qué cosa es? Como genos en griego dice, lo universal de lo general. Pero ¿qué podemos sacar de estas indicaciones que se encuentran para la Edad Media en Tomás de Aquino, Cuestiones de Veritate, cuestión 1, artículo 1, y para los antiguos en Aristóteles, Peri Hermeneias, capítulo 1, 16? Sí, aquí Heidegger se refiere explícitamente a Santo Tomás y Aristóteles. Santo Tomás en el De Veritate y Aristóteles en el libro acerca de la interpretación. Lo que salta a los ojos es que aquella que hemos expuesto como definición obvia de la esencia de la verdad es válida como tal
desde la antigüedad. La retrospectiva historiográfica confirma propiamente eso que era obvio para nosotros. Más aún, tal confirmación da al final a esta obviedad también su legitimidad respecto a cuanto parecía incomprensible. Sucede así que nos referimos hoy a la Edad Media y a Aristóteles también para la tesis según la cual la verdad es un carácter de la ascensión, de la aserción, del pensamiento y del conocer. O sea, sí, podemos ir para atrás, ese ir para atrás sirve, pero no sirve para lo fundamental, es lo que está diciendo Heidegger. Sirve solamente para confirmar que lo que hoy llamamos verdad es legítimo en cuanto a su origen histórico. Pero eso no es lo más importante para Heidegger. El problema es volver a la experiencia que estaba detrás de la historia. Hemos retornado a lo que sucedió al inicio de nuestra filosofía occidental y a lo que tal vez todavía sucede. Esta es la pregunta. Y a través de esta pregunta, Heidegger va a establecer su teoría, su explicación, porque justamente no quiere ser una teoría, porque la teoría se basa sobre las esencias, sea las esencias más particulares, como puede ser la de una mesa, sea las esencias más universales y metafísicas, como puede ser la de la verdad. Se refiere entonces a lo que pensaban los griegos, qué palabra tenían para nombrarla, para nombrar la verdad. La palabra griega, que está por verdad, no se lo habrá recordado nunca suficientemente y hay que volver siempre a hacerlo, casi cada día, es aletheia, desvelamiento. Aletheia, que en griego quiere decir, según Heidegger, desvelamiento, y toda su explicación se basará sobre la alfa privativa que él ve en la palabra aletheia. Es una raíz que seguramente es común a las lenguas indoeuropeas. Por ejemplo, en latín decimos latet. Latet es lo que está latente, es decir, lo que está escondido. Como aletheia sería lo que no late, lo que no está escondido. Este sería, según Heidegger, el significado fundamental de la palabra verdad. En adelante, lo anticipamos, que no hay mucho más tiempo, Heidegger se referirá a la experiencia que funda este desvelamiento, que es una experiencia semejante a aquella en la cual encontramos el ser frente al ente. La auténtica verdad sería esta experiencia que está escondida frente a las afirmaciones que serían lo manipulable o lo artificial, lo superficial para Heidegger. Los griegos entendían lo que nosotros llamamos lo verdadero como lo desvelado. Bueno, como él se tiene que ir, por ahora terminamos con Heidegger y seguimos con Santo Tomás. Vamos a ver justamente el tema de la verdad y de la falsedad.
Esto lo encontramos a propósito de Dios, que es la verdad, en la cuestión 16 de la Suma. Aquí tenemos que recordar los principios de la teoría del conocimiento, que en Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles y las otras fuentes de inspiración, especialmente San Agustín y Dionisio, los principios que corresponden a la plenitud del acto cognoscitivo, del acto intelectivo. Hemos visto como en Aristóteles la verdad es de algún modo todas las cosas, todos los entes, dice más aún Aristóteles en el De Anima, o sea, el acto intelectivo es lo más pleno, que es tan pleno que puede ser acompañado por una repercusión afectiva, por la felicidad, que está no solamente en el intelecto, sino también en la voluntad y en los afectos. O sea, el conocer es acto y el acto es perfección. En cambio, el presupuesto de Heidegger es el apriorismo y el nominalismo. Hemos visto cómo en el fondo Heidegger se refería a la aplicación de la esencia como dar un nombre. Tenemos la esencia de antemano en la mente y damos un nombre. La esencia más bien está concebida en Heidegger, siguiendo la línea idealista, como una especie de artefacto. Por eso da el ejemplo de la mesa, que es el que le sale espontáneamente en el texto. En Santo Tomás, entonces, los presupuestos son muy diferentes. El acto intelectivo, que es realista, es decir, que coincide con la realidad, según Aristóteles, es decir, el alma es de algún modo todos los entes, no está desprovisto del aspecto experiencial, sobre todo cuando lo entendemos en el orden sobrenatural. Y en el orden natural ese aspecto experiencial está dado especialmente por el conocimiento por connaturalidad, que se refiere no solamente a las personas, sino de alguna manera a las cosas materiales, y sobre todo se refiere a las realidades metafísicas, a las perfecciones metafísicas que están en el universo. El conocimiento por connaturalidad es aquello que corresponde fundamentalmente a lo que Heidegger llama experiencia y a lo que Hegel también llama experiencia. Un tipo de experiencia espiritual que en sentido pleno se da solamente en el orden sobrenatural. Porque solamente en el orden sobrenatural la inteligencia elevada por la gracia es capaz de captar lo particular. Mientras que en el orden natural no puede hacerlo. Lo universal está completado por el conocimiento sensitivo para poder tener experiencia. Más aún la experiencia en el sentido directo corresponde a los sentidos y no a la inteligencia. Aunque en el orden natural, como dijimos recién, se da un cierto tipo de experiencia en la connaturalidad, cuando se conoce al otro en sí mismo. Al otro con el cual se está unido por el amor, se lo conoce en sí mismo, porque el amor crea semejanza. Como hay sí un conocimiento directo de sí, que hemos llamado conocimiento habitual, por ese motivo se da un cierto tipo de experiencia también en el orden natural, en la inteligencia. Pero en sentido pleno la experiencia se da en el orden sobrenatural, que es aquel que nos permite elevar nuestra inteligencia para tener una visión de lo particular, directa de la inteligencia, cosa que no es posible en el orden natural, en el cual el conocimiento intelectivo es universal. Y para llegar a lo particular tiene que ser completado por el conocimiento sensitivo. El filósofo dice en el 6º libro de la Metafísica que lo verdadero y lo falso no están en las cosas,
sino en el intelecto. Esta es la concepción fundamental de la verdad, es decir, cuando nos referimos a las cosas materiales, la verdad en sentido pleno está en el intelecto, porque la esencia de las cosas materiales existe como inteligible por la acción del intelecto agente solo cuando está en el intelecto, es decir, en el intelecto posible, según la terminología de Aristóteles. Hay que decir que así como el bien nombra aquello hacia lo cual tiende el apetito, así lo verdadero nombra aquello hacia lo cual tiende el intelecto. Ahora bien, hay esta distancia entre el apetito y el intelecto o cualquier conocimiento, porque el conocimiento se da en cuanto que lo conocido está en el cognoscente. Pero el apetito se da en cuanto el apetente se inclina hacia la realidad apetecida. El movimiento es distinto. O sea, en el conocimiento, la realidad conocida viene al cognoscente, es asimilada por el cognoscente, está en el cognoscente. En cambio, en el apetito es el cognoscente el que va hacia la cosa apetecida y está en la cosa apetecida. Y así el término del apetito, que es el bien, está en la realidad apetecible. Pero el término del conocimiento, que es lo verdadero, está en el mismo intelecto. Por el apetito tendemos a las cosas mismas, hablando siempre principalmente de las realidades materiales. Por el conocimiento, las realidades vienen a nosotros. Sobre todo en el conocimiento intelectivo están en nosotros, de manera intelectual. Así como el bien está en la realidad en cuanto tiene orden al apetito, y por esto la razón de la bondad deriva de la realidad apetecible hacia el apetito, en cuanto que el apetito se llama bueno, porque es algo de lo bueno. Así también, dado que lo verdadero está en el intelecto, en cuanto que se conforma a la cosa entendida, es necesario que la razón de lo verdadero derive del intelecto hacia la realidad conocida. De modo que la cosa entendida se diga también verdadera, en cuanto que tiene algún orden al intelecto. La cosa entendida se dice verdadera en cuanto tiene algún orden al intelecto. O sea, la cosa es verdadera en cuanto está preparada para ser entendida. Hablamos siempre de las cosas materiales, que son las primeras que el hombre conoce y las más proporcionadas a él. Aquí está supuesta el mayor peso ontológico del espíritu. Esto es lo principal. El a priorismo kantiano, hegeliano, etcétera, de Husserl, de Heidegger, en el fondo no reconoce este peso del espíritu. Esta es la actitud fundamental. Por eso trata de retornar a la experiencia a partir de una realidad intelectual que parece siempre abstracta y por lo tanto desprovista de realidad. Por eso el idealismo tiende siempre al formalismo que en el fondo es una reducción al método. En Descartes el primado lo tiene el método, en Kant, en Hegel, en Husserl, etc. Ese método es en el fondo una fórmula de las fórmulas.
Y las fórmulas son modos según los cuales se aplican esquemas a la realidad, que es lo que quieren decir las categorías. Esquemas a priori. Dicho de otra manera, son modos de organizar los fenómenos. Modos de organizar la experiencia. Ahora, desde Hegel la experiencia está reducida al intelecto, porque Hegel dice, no hay una experiencia que esté fuera de estos modos de organizar la experiencia. No es algo distinto, es ya algo intelectual. Ahora, el origen de este pensamiento idealístico es, sin embargo, el hecho de que no se le da suficientemente peso al espíritu. Es el empirismo, en el fondo, y el nominalismo. En cambio, en esta visión realista se trata justamente de dar peso al espíritu, de ver que lo más real está del lado de lo inmaterial. Este es justamente el sentido profundo de la metafísica aristotélica. Lo más real está del lado de lo inmaterial. Y por eso se puede decir que las cosas son verdaderas en cuanto participan, podríamos usar la palabra, de la verdad que está en el intelecto. La diferencia con lo que hemos visto en Heidegger, que criticaba a Aristóteles y a Santo Tomás, es que para Heidegger lo principal está en la experiencia entendida como algo diferente de la vida intelectual. Lo intelectual es visto como algo sin valor, como meras afirmaciones que no corresponden a la realidad o a una experiencia. Son como esquemas anticipativos. Y por lo tanto, no valen, porque en el fondo no dicen nada acerca de la realidad misma, sirven solamente para usar la realidad. En eso Heidegger se opone a Hegel, aunque depende de Hegel, en eso se opone a Hegel y al mismo Kant, por supuesto. La cosa entendida puede tener orden a un cierto intelecto, o por sí o por accidente. Por sí tiene orden al intelecto del cual depende según su ser. Por accidente tiene orden al intelecto por el cual es cognoscible. Como si digamos que la casa se compara al intelecto del artífice por sí, y por accidente se compara al intelecto del cual no depende. El juicio acerca de la cosa no se toma según aquello que está en ella por accidente, sino según aquello que está en ella por sí. Por lo cual, cualquier cosa se dice verdadera absolutamente según el orden al intelecto del cual depende. Y por eso sucede que las cosas artificiales se dicen verdaderas por orden al intelecto nuestro. Una casa se dice verdadera cuando alcanza la semejanza de la forma que está en la mente del artífice. Y se dice una oración verdadera en cuanto es signo de un intelecto verdadero. Y de modo similar, las cosas naturales se dice que son verdaderas en cuanto que alcanzan la semejanza de las especies que están en la mente divina. Se dice una verdadera piedra aquella que alcanza la naturaleza propia de la piedra, según la preconcepción del intelecto divino. Fíjense, aquí aparece una palabra que está en Heidegger, la precomprensión. Pero en este caso la precomprensión no está en la mente humana, sino
en el intelecto divino. Así pues, la verdad principalmente está en el intelecto, secundariamente están las cosas, en cuanto que se comparan al intelecto como a su principio. Aquí encontramos afirmado fuertemente el carácter principal de lo inmaterial, es decir, el carácter principal de aquello que está en el intelecto. Y según esto, la verdad es notificado, se le asignan notas diversamente. Pues según Agustín, en el libro de Vera Religione, la verdad es aquella por la cual se muestra aquello que es. E Hilario, San Hilario, dice que lo verdadero es lo declarativo o manifestativo del ser. Y esto corresponde a la verdad en cuanto está en el intelecto. A la verdad de la cosa, según el orden al intelecto, corresponde la definición de Agustín en el libro de Vera Religione. La verdad es la suma semejanza del principio, que es sin ninguna desemejanza. Y hay también una cierta definición de Anselmo. La verdad es la rectitud perceptible por la sola mente. Pues lo recto es lo que concuerda con el principio. Y hay también una cierta definición de Avicena. La verdad de cualquier cosa es la propiedad de su ser que le ha sido establecida. Y la afirmación que dice que la verdad es la adecuación de la cosa y el intelecto puede corresponder a ambos sentidos, es decir, a la verdad según el orden al intelecto, es decir, el orden de la cosa al intelecto, la verdad en cuando está en la cosa, y la verdad en cuando está en el intelecto mismo. Esta definición no es de Santo Tomás, es de Isaac Israeli, un filósofo judío, pero ha sido asimilada por los autores medievales. Y los filósofos modernos, sobre todo en el siglo XX, resumen la concepción clásica de la verdad medieval en la de Santo Tomás, así hace Heidegger, que conocía hasta cierto punto la escolástica. Podemos ver las objeciones y las respuestas. Primera objeción. Dice San Agustín en el libro de los Soliloquios que reprueba esta notificación o descripción de lo verdadero, que dice que lo verdadero es aquello que se ve. Porque según esto, las piedras que están en lo más escondido de la tierra no serían verdaderas piedras porque no se ven. Y reprueba también esta: lo verdadero es aquello que está como
le parece al que conoce, si quiere y puede conocer. Porque según esto se seguiría que nada sería verdadero si ninguno lo pudiese conocer. Y define así la verdad: lo verdadero es aquello que es. Y así parece que la verdad está en las cosas y no en el intelecto. Bueno, esta es la objeción. La tesis fundamental, como vimos en el cuerpo del artículo, es que la verdad está en el intelecto, principalmente, ¿no? Dicho de otra manera, que lo que está en el intelecto es lo más verdadero, lo más real también. Ahora, las cosas, ¿cómo hay que entenderlas? Hay que entenderlas principalmente en el sentido de las cosas materiales. Veamos la respuesta entonces a la primera objeción. A lo primero hay que decir que Agustín habla de la verdad de la cosa y excluye de la razón de esta verdad la comparación al intelecto nuestro. Pues lo que es por accidente se excluye de cualquier definición. Es decir, si consideramos la cosa en sí como verdadera, la relación a nuestro intelecto es accidental, aunque no lo es la relación al intelecto divino, porque no podría ser verdadera la cosa si no estuviera relacionada con el intelecto divino. Veamos la segunda objeción. Lo que es verdadero por la verdad. Si pues la verdad está en el solo intelecto, no habría nada verdadero sino en cuanto se entiende, lo cual es error de algunos filósofos antiguos que decían que todo lo que se ve es verdadero. A lo cual sigue que las afirmaciones contradictorias son verdaderas simultáneamente, porque las afirmaciones contradictorias parecen simultáneamente verdaderas a personas diversas. Bueno, esto es una forma de idealismo incipiente que Santo Tomás atribuye a los antiguos filósofos, algunos presocráticos, algunos sofistas. Verdad es solamente lo que a alguien le parece. Esta es la objeción. A lo segundo hay que decir que los antiguos filósofos no decían que las especies de las cosas naturales procedían de algún intelecto, sino que ellas provenían casualmente. Y porque consideraban que lo verdadero importa una comparación al intelecto, tomaban la verdad de las cosas como constituyendo un orden a nuestro intelecto, de lo cual se seguían inconvenientes que el filósofo explica en el cuarto libro de la Metafísica. Esos inconvenientes no suceden si afirmamos que la verdad de las cosas consiste en la comparación al intelecto divino. O sea, para resolver el tema del conocimiento, como para resolver el tema metafísico, es siempre fundamental referirse a Dios. Por eso la metafísica es ciencia divina y la teoría del conocimiento, la gnoseología, como parte de la metafísica, es también ciencia divina. La teoría del conocimiento tiene un aspecto, se refiere también a la antropología o a la física, en cuanto los sentidos tienen órgano corporal, pero lo principal para explicar el conocimiento no depende del órgano corporal ni de su consideración, porque es lo propio del intelecto, que es inmaterial. Y los sentidos son cognoscitivos por participación del intelecto, podríamos decir.
son como una razón particular para Santo Tomás. Veamos la respuesta a la tercera objeción. Primero la objeción. Recordemos la afirmación, ¿no? La verdad está en el intelecto, principalmente. Más aún, solamente en el intelecto. No, principalmente en el intelecto. Estas objeciones tratan de probar que la verdad está principalmente en las cosas. En cierta manera corresponde a lo que leíamos en Heidegger, solamente que al final en Heidegger la experiencia también es subjetiva. La experiencia de las cosas que se desvelan es también subjetiva. Veamos la tercera objeción. Aquello por lo cual es algo es también mayor. Como dice Aristóteles en el primer libro de los analíticos posteriores. Pero aquello a partir de lo cual la cosa es o no es la opinión o oración verdadera o falsa, según el filósofo, en los predicamentos. Por lo tanto, la verdad está más en las cosas que en el intelecto. Por lo tanto, la verdad está más en las cosas que en el intelecto. O sea que la opinión, el conocimiento debe salir de las cosas. Entonces parecería que lo verdadero está en las cosas y no en el intelecto. La respuesta a la objeción, en cambio, afirma que sí, está en el intelecto, principalmente la verdad. A lo tercero hay que decir que aunque la verdad de nuestro intelecto sea causada por la cosa, sin embargo, no es necesario que en la cosa se encuentre en primer lugar la razón de verdad, como tampoco la medicina está en primer lugar, como tampoco en la medicina en primer lugar se encuentra la razón de sanidad o de salud, antes que en el animal. Porque la virtud de la medicina y no la sanidad suya causa la sanidad, dado que es un agente no unívoco. Y en modo similar, el ser de la cosa y no su verdad causa la verdad del intelecto. Por eso, el filósofo dice que la opinión y la oración verdadera es a partir de aquello que es la cosa, pero no aquello a partir de lo cual la cosa es verdadera. No, perdón. Pero no a partir del hecho de que la cosa es verdadera. El ser de la cosa causa la verdad en el intelecto, pero la verdad como verdad está principalmente en el intelecto. Bueno, esto era el artículo 1 de la cuestión 16, la próxima vez vamos a ver los otros artículos. Bueno.